Bienvenidos al programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Queremos que su vida sea edificada a través de las experiencias que nuestro invitado ha tenido con Dios. Cumple tu misión, comparte esta transmisión. Estimados internautas, amados oyentes, que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesús esté con todos ustedes. Les habla su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Bienvenidos a este programa de entrevistas Compartiendo Vida. Así es, el objetivo de este programa es la edificación de nuestra vida espiritual a través de aprender de las muchas experiencias que nuestro invitado ha tenido en el desarrollo de su llamado personal. Pase la voz, comparte, invite, promocione, divulgue y les aseguro que nuestro bondadoso Dios te recompensará. Nuestro invitado de hoy es esposo de Yurley, es padre de Jonathan, es también padre de Siami, así es un hermano colombiano, creo que todos ustedes conocen. Hoy nuestro entrevistado es nuestro querido pastor José Manuel Jaimes, actual responsable nacional por Colombia, y nos está dando el privilegio de poder preguntarle, ¿verdad?, cosas relacionadas a su ministerio. La paz del Señor Jesús, Pastor José Manuel Jaimes, bienvenido a este programa de entrevistas Compartiendo Vidas. Compartiendo Vida, desde ahora quiero agradecerte por este tiempo que nos está regalando para que preguntemos y para que podamos también disfrutar y aprender de las muchas experiencias que has tenido en el desarrollo de su ministerio. Bienvenido, Pastor José Manuel Jaimes, la paz del Señor. La paz del Señor Jesús, Pastor Junior, que Dios te bendiga. Me siento honrado y agradecido por Dios de esta oportunidad que el Señor me da de poder compartir estas preciosas experiencias en el desarrollo de nuestro ministerio. Y para mí es grato y darle gloria y honra, porque a la verdad lo que somos es por Él, Pastor Junior. Gloria a Dios. Pastor José Manuel Jaimes, comparta con nosotros un poco de cómo fue tu encuentro personal con Dios, ya que tengo entendido que desde niño, ¿verdad?, estás en la iglesia. Tu papá, yo le conocí, el Pastor Manuel Jaimes, tuve el privilegio de trabajar con él ahí en Colombia, el recordado Pastor Manuel, y usted desde temprana edad está en la iglesia como hijo de pastor. Pero ¿en qué momento usted tuvo tu encuentro personal con Dios? Dejó de ser nieto de Dios, ¿verdad?, y pasó a ser hijo de Dios, ya que los hijos de cristianos en general, ellos adoptan la situación de nieto de Dios. Y Dios no tiene nieto, Dios tiene hijo. ¿En qué momento tuviste un encuentro personal con Dios, Pastor José Manuel? Bien, esto es algo particular, Pastor Junior, porque, como usted lo dijo, nací en un hogar cristiano, en los principios bíblicos, instruido en la palabra de Dios desde muy niño, en la escuela dominical, campamentos, en el ministerio donde mi padre congregaba. Pero hay algo importante. No porque haya nacido en un hogar cristiano, yo tenía el conocimiento de Dios. La Biblia nos enseña que los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Conocían las tareas del templo, sabían qué hacer, pero no conocían a Dios. O sea, el hecho que uno nazca en un hogar cristiano y que un padre sea cristiano, no quiere decir que el hijo tenga esa comunión, esa coinonía con el Señor. Así que fui creciendo, sí, en los principios, pero cuando llegué a una cierta edad de adolescencia, comencé a alejarme más
ya que mis padres pues no podían con amenazas o con a la fuerza llevarme a la iglesia, porque sabían que las cosas de Dios son por gracia, que es Dios quien lo llama a uno. Ellos cumplieron con su obligación, que es enseñarme, mostrarme el camino, pero nunca me impusieron. Esto es algo que quiero resaltar. No me impusieron el evangelio, y llegó un momento en que no me obligaban y comencé a apartarme de los cultos, a la iglesia donde iba. Dejé de orar, dejé de escudriñar la palabra. Estoy hablando de adolescencia, 12, 13, 14 años. Pero me acuerdo tanto que llegó este ministerio de la Iglesia Dios es Amor a mi ciudad, con los milagros, las liberaciones, una palabra sólida, y comencé a ir. Mi padre me lleva a la Iglesia Dios es Amor. Mi mente no estaba ahí, mi mente estaba en los juegos, en mis amigos. Ya comenzaba a tomar caminos indebidos. Pero ¿qué pasó? Me acuerdo tanto, un viernes en la noche, un pastor de Perú, me acuerdo tanto, estaba predicando la palabra de Dios, y mi padre se quedó en la vigilia, y en esa vigilia Dios comenzó a hacer cosas tremendas, y este hombre comenzó a predicar con una autoridad que mi sueño me dio, y yo comienzo a llorar en la silla, y comencé a entender el amor que Dios tenía hacia mí. Comencé a comprender cosas que quizás me habían enseñado, pero no me había sido revelado. Porque yo algo sé, Pastor Junior, que una cosa es que nos enseñen el Evangelio y otra cosa es cuando Dios se te revela a través de la palabra. El Evangelio es tan sencillo que tiene que ser revelado al corazón del hombre o del niño, porque usted puede enseñarle la palabra a mucha gente y durar horas, pero si la gracia de Dios no le abre el entendimiento, es imposible. Yo creo que esa vigilia, esa noche, vino la gracia de Dios y me hizo entender, me hizo comprender todos esos principios que se me habían quedado en mi mente, pero que no habían bajado a mi corazón. Creo que fue en esa vigilia donde sucedió algo poderoso. Lloré como un niño, comprendí algo tan esencial que es lo que Cristo hizo por mí. Miles de veces me habían dicho que Jesucristo murió por ti, Cristo derramó su sangre, pero simplemente lo sabía, pero no me había sido revelado. Ese día se me reveló el Señor a través de la palabra. No lo vi físicamente, pero hubo algo en mi corazón. Creo que a partir de ahí, Pastor Junior, hubo un cambio en mis actitudes, mis amistades. Pasó algo que me llevó a la oración, cosa que yo no oraba solo, a no ser que mi papá me dijera, tienes que orar. A partir de ese día, era un anhelo de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Me comenzó a fastidiar cosas que hacía con mis amigos que no agradaban al Señor. Y entendí que ese día tuve un encuentro con el Señor, a pesar de que nací en el Evangelio. Eso no me hacía salvo. Le estoy hablando de 14, 15 años, a los 16, por ahí fue esa experiencia. Qué tremenda experiencia, Pastor José Manuel Jaimes, y creo que esto está sirviendo de edificación a muchos hijos, ¿verdad? De cristianos que sirven a Dios más por costumbre, más por una rutina y todavía no han tenido un encuentro con Dios. Hay que buscar tener este encuentro con Dios. Bueno, compartiste un poco de tu encuentro con Dios. Ahora quisiera saber cómo fue tu llamado para el ministerio pastoral, para ser un predicador de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que esto ocurrió? Cuéntenos un poco, comparta con nosotros esta experiencia. Bueno, mi llamado ministerial es un poco chistoso, pero en sí el Señor me llamó cuando tenía 9 años. Estaba jugando por ahí en la iglesia, mi padre estaba en el culto, y me acuerdo que fue un evangelista y me mandó a llamar por allá de atrás, y me llamó y me dijo, este niño tiene un llamamiento de Dios. Eso fue a los 9 años. Sabía que Dios tenía algo conmigo, pero cuando se comenzó a ejecutar ese llamado, yo soy, como dice la Biblia, yo soy fruto de lo que se iba a perder. Lo voy a explicar. Lo que soy es porque otro rechazó o porque hubo un momento en que no había nadie.
no porque fuera el más inteligente o el más opcionado. La primera vez que prediqué fue porque el pastor no alcanzó a llegar porque había un gran tráfico de autos en la calle, no había nadie más, el único que estaba ahí era yo, y me llamaron, y dijeron que subiera a hacer el culto, y comencé a predicar porque no había nadie. Si hubiera otro, quizás le hubieran dado la oportunidad. Después, cuando Dios me llama de lleno al ministerio, la obra necesitó un obrero. Me acuerdo tanto que el pastor miró a su derecha, a su izquierda, y ya todos los que estaban opcionados se habían ido, ya no habían más. Y como último, dijo, bueno, aquí hay uno, y ese era yo. O sea que yo soy fruto de la última opción. Repito, no por capacidad, no por intelecto, sino porque siempre estaba ahí anhelando. Y yo entiendo algo que yo creo que es una de las cosas que Dios ve cuando queremos servir. Siempre estar ahí. Yo me acuerdo que salía del colegio, Pastor Junior, y me iba a la iglesia con todo y mi uniforme de colegio y mis libros. Me iba a los cultos de la tarde. Hay veces no había quien cuidar a la iglesia, entonces yo la cuidaba. Yo creo que Dios ve eso, cuando uno anhela, no tanto lo que uno sabe hacer o cuánto conocimiento, porque yo creo que la capacitación va por el camino. Mientras le servimos, el Señor nos va capacitando. Pero quizás hay alguien que me está viendo y dice, yo quiero servirle al Señor. Mi consejo es, esté ahí porque en cualquier momento Dios preparará una plataforma para que tú le sirvas al Señor. Entonces, yo creo que ese fue el comienzo, Pastor Junior. Es chistoso porque, repito, soy fruto de una última opción. Fui al ministerio de lleno porque hubo un joven que se devolvió, un joven más usado, con más intelecto, con capacidad, y aquel se devuelve y necesitaban cubrir ese lugar. No habían más, sino yo. Y fui a reemplazar ese que se devolvió como una última opción, y aquí estoy, sirviéndole al Señor. Interesante, Pastor Manuel, destaco en tu comentario, en tu experiencia que compartes con nosotros, dos cosas. Primero, que el llamado ministerial ocurrió antes mismo que tu encuentro personal con Dios, ¿verdad? Interesante esto, la forma como que Dios trabaja, o sea, el trabajar de Dios no existe un orden, ¿verdad? Un criterio, como nosotros seres humanos queremos siempre catalogar las cosas, queremos siempre poner las cosas en un orden de importancia según preceptos, según criterios y conceptos nuestros, pero Dios tiene multiformas de trabajar y es interesante la forma como que Dios trabajó a usted. Y una otra cosa que destaco, Pastor Manuel, y es algo que quisiera saber tu opinión, es el hecho de que usted está diciendo de que salía de la escuela con la ropa de la escuela, iba directo a la iglesia. Imagino yo con hambre, ¿verdad? O sea, pero estaba ahí, tenía este anhelo, esta gana de hacer la cosa, de hacer la obra de Dios, de hacer algo para el reino. Y hoy día, Pastor Manuel, no sé si usted encuentra lo mismo que yo estoy encontrando, la falta de gente con este compromiso, la falta de personas con esta misma gana, con este anhelo, ¿verdad? En nuestro tiempo parece que nosotros teníamos más, quizá porque no teníamos otras oportunidades. Hoy día hay muchas otras oportunidades, pero está faltando esta gana, este querer. ¿Qué te parece esto, Pastor José Manuel? Y yo creo que ese es el meollo del llamado. Dios siempre llama a estos que siempre están ahí, estos que anhelan, estos que no les importa pagar un precio, pero que también que aman los pequeños detalles. Porque hoy en día, Pastor Junior, la gente quiere servir a Dios ya en un altar, y si se les pone a hacer una tarea inferior, se ofenden. Y como pastor lo digo, hay personas que solo ya quieren ejecutar un llamamiento especial, lo que ellos quieren, pero no anhelan ni aman los pequeños detalles. Yo me acuerdo que mi pastor usaba cassettes, porque en ese tiempo se usaban cassettes para hacer el programa
de la radio, y era un montón de cassettes. Y una noche el pastor se iba a la radio y había tantos cassettes que él necesitaba que alguien le ayudara a llevar los cassettes al estudio de la radio. ¿Y quién era el único que estaba ahí? Era yo. Y yo comencé llevando los cassettes al estudio de la radio, hasta que un día el pastor no pudo ir y me dijo, te toca hacer el programa. Y yo, sin ninguna experiencia, comienzo a hablar por radio. Para mí era algo extraordinario. Que me dejaran abrir una oración, eso era algo extraordinario. Comencé a amar las cosas pequeñas, los detalles. Y yo creo que ahí es donde Dios te promociona. Yo creo que ahí es donde Dios ve con qué motivación, con qué intención haces las cosas pequeñas. Y Él te comienza a promover, Él te comienza a capacitar. Yo creo que, Pastor Junior, necesitamos gente así, gente que esté ahí, dispuesta a lo que sea, a los que amen las pequeñas cosas. Y a esos son los que Dios va a promover, a esos son los que Dios le va a delegar su unción, su gracia, su poder. Interesante. Muchos quieren la vara de Moisés, la autoridad, pero no quieren pasar 40 años en el desierto, ¿verdad? Otros quieren el trono de David, pero no quieren pasar 15 años huyendo de Saúl por cavernas. Bueno, así es la cosa. Pastor José Manuel, quisiera saber si hay una inspiración, un ejemplo, alguien que te inspiró para el desarrollo de tu ministerio personal. La verdad son muchos, pero quiero destacar a mi padre terrenal, a mi papá, que ya está en la gloria, ya está en el cielo. Pero este hombre para mí fue una inspiración, no porque fuera mi padre, sino por su perfil, su testimonio, que era increíble. Primero, me inculcó los principios de la palabra sin imponerlos. Esto es sabio, porque hoy en día los padres quieren que los hijos sean cristianos a la fuerza. Y hasta los condenan y les dicen, hijo del diablo, quítese esto, póngase esto. Y usamos la religiosidad para imponer el evangelio. Pero ahora que llego a la mayoría de edad, entiendo que mi padre, que conocía la escritura, sabía que el evangelio no se puede, como dicen por ahí, que la letra entra con sangre. Pero el evangelio no entra así. El evangelio es gracia. Gracia, es como una semilla. La palabra es una semilla. Jesús lo dijo. Y entonces mi padre siempre me inculcaba versículos bíblicos, colocaba versículos bíblicos en mi cama, me llevaba, hay veces al culto y me decía, te voy a gastar un helado, pero me acompañas al culto. Entonces yo iba con la motivación del helado y me comía todo el culto. Perdóneme la expresión, es una expresión colombiana. Pero mirando los cultos, comencé a ver el poder de Dios, a los predicadores, y comencé a andar en ese mundo del cristianismo. Repito, aunque no había tenido un encuentro personal con el Señor, todo eso fue pequeñas semillas que fueron entrando a mi corazón, y cuando germinó fue que tuve el conocimiento. Pero mi papá me inspiró, porque este hombre tuvo un testimonio como padre, como esposo. O sea, yo no podía decir, no, ¿qué me vas a decir si tú gritas a mi mamá? ¿Qué me vas a decir si tú no respondes en la casa? Créame que hasta el día de hoy me pongo a pensar, y usted, Pastor Junior, conoció a mi padre, lo conoció, y el perfil de él era muy cristiano, esos cristianos antiguos que amaban la palabra, que sabían que la gracia de Dios lo es todo. Y eso me inspiró a ser lo que soy, porque él siempre me decía una frase, tarde que temprano tú vas a predicar. Y yo me reía, yo decía, yo pararme en un altar, jamás. Pero él decía, yo sé que tarde que temprano tú le servirás al Señor, tarde que temprano vas a predicar el evangelio, pero lo hacía no con prepotencia, no con obligación, sino usó el método del amor, de la misericordia, de la paciencia, hasta que llegó el día en que él me vio predicando y se dio cuenta que no fue porque él me obligó, no fue porque él me impuso una doctrina, no fue porque él me amenazó. No sé qué era una amenaza de mi padre,
No, nunca me amenazó, simplemente me llevaba a la iglesia con otras estrategias. Repito, el helado le sirvió, y otras estrategias más, pero usó esa sabiduría para inculcarme, y eso me inspiró hoy para predicar el evangelio, para no imponer a la gente reglas, dogmas, normas, sino la gracia y el amor de Dios lo es todo para llevar a un pecador a los pies de Cristo. Bueno, usted mencionó su papá. Realmente tengo aquí que también decir, tu papá realmente era un hombre de Dios ejemplar. Y yo me acuerdo, Pastor José Manuel, una semana antes de que el Señor llevara a su papá, hicimos una vigilia poderosa en Bogotá, no sé si usted se acuerda, y en esta vigilia usted predicó y la iglesia estaba llena, porque usted ya hacía algún tiempo que no venía a Bogotá, estaba en Perú incluso, ¿verdad? Llegó a Bogotá en aquellos días. Y mientras usted predicaba, mientras Dios te usaba, y Dios te usó en este día de una forma muy especial, tu papá lloraba al costado y yo observaba aquello y decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Que cómo debe sentir el corazón del Pastor Manuel de orgullo, no el orgullo pecaminoso, pero aquel orgullo de deber cumplido, de misión cumplida en ver su hijo siendo usado por Dios. Esto marcó mi vida, Pastor José Manuel. Ver tu papá, que era un hombre tan serio, ¿verdad? Un hombre, yo no imaginaba ver tu papá así como que en lágrimas, llorando, viéndote predicar la palabra de Dios. Y después, una semana, algunos días después, su papá tuvo un encuentro con el Señor y ahora descansa con el Señor. Entonces fue algo que realmente marcó mi vida también. Y qué bueno que tu papá fue este ejemplo para el desarrollo de tu ministerio personal. Pastor José Manuel, ¿cómo es tu devocional diario? Bien, mi devocional diario siempre tiene un horario especial, claro, si el Señor nos da tiempo en la tarde, en la mañana, pero tengo un horario y es como una cita con el Señor, es entre las 11, 12, 1 de la mañana. Para mí eso es sagrado. No sé, antes de dormir, para mí entregarle mis cargas, mis problemas al Señor, pasar un momento especial con el Señor a esa hora, es algo tan esencial. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, Pastor Junior, la parte donde le servimos al Señor es cuando estamos solos con Él. Cuando estamos en un altar, cuando predicamos, le estamos sirviendo a la gente, estamos dando de gracia lo que el Señor nos dio de gracia. Aconsejamos, visitamos y estamos ocupados en la obra. Pero cuando estamos a solas con el Señor, es ahí donde le servimos. Es más, la palabra del Señor dice, ¿qué siervo que después que estuvo afuera, cuando llega, no sirve primero a su Señor? O sea que el siervo sirve cuando llega a casa. Cuando está afuera, está ocupado de los asuntos de su Señor. Pero cuando Él llega a casa, es donde Él le puede servir a su Señor. Esto creo que me ha sostenido, Pastor Junior, porque hay muchos que se secan espiritualmente y abandonan su devocional diario, personal, porque es ahí donde el Señor nos exhorta a través de su palabra, es ahí donde podemos cantar, es ahí donde podemos venir a Él sin apariencias, porque hay veces la apariencia juega un papel terrible en la iglesia, que cómo me visto, que cómo hablo, pero cuando estamos solos con Él, ahí ya no juega la apariencia, ahí somos lo que somos delante de Él y tenemos que derramar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, confesarle nuestras debilidades. Y créame que a esa hora, Pastor Junior, en la noche, pasando al otro día, para mí el dormir después de un devocional es lo más satisfactorio que puede haber para mí como pastor. Aleluya, gloria a Dios, qué hermoso. Pastor José Manuel, ¿cómo es tu rutina para la preparación de un mensaje? Bien, primeramente para preparar un mensaje tengo que estar aislado. No puedo estar con personas. La mayoría de mensajes parten de experiencias propias. He aprendido que
el mejor mensaje que podemos predicar es el que primero el Señor nos ha predicado a nosotros. Porque fácil es predicar algo que nunca ha sido ministrado al corazón. Entonces hay gente que va a predicar y dice, ¿qué voy a predicar? Y buscan la necesidad del pueblo. Pero creo que el mejor mensaje que podemos predicar es el que el Señor primero nos ha predicado a nosotros. Cuando voy buscando la Biblia y el Señor comienza a hablar a través de su palabra a mi corazón, de ahí nacen los bosquejos. Entonces esta experiencia la traslado al pueblo. Miro primero mi necesidad y después la necesidad del pueblo. Y viene un tema dado por el Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad del pueblo. Pero créame, Pastor Junior, que el 80% de los bosquejos, de las predicaciones, nacen de un devocional. Cuando estoy a solas, cuando el Señor me ministra, cuando me exhorta, porque así puedo pararme en un altar y predicar con moral, predicar con un corazón abierto, no con hipocresía, sino sabiendo que, como dice la palabra, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, corta para allá, pero también corta para acá. Eso es lo bonito del predicador, que el predicador se sincere y que lo que predique no solamente edifique al que está recibiendo el mensaje, sino que ese mensaje también le ha edificado a él. Entonces, esas son las bases para preparar un bosquejo. He escuchado algunos mensajes tuyos y siempre he visto que a usted le gusta estudiar la historia de la iglesia. En tus mensajes siempre mencionas la historia de la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Quisiera que usted ahora en un ejercicio de imaginación hiciera una comparación entre la iglesia del siglo XXI con la iglesia primitiva, con la iglesia de los primeros cristianos. ¿Qué cosa, Pastor José Manuel, destacarías si haces esta comparación? Bien, son muchas cosas. Voy a destacar alguna positiva y alguna negativa. Bueno, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía mucho temor de Dios. Para ellos el Señor Jesucristo lo era todo y daban su vida por Él. Y tenían como un amor propio por las Escrituras. La iglesia de hoy, quizás hay más distracción que en la iglesia primitiva. Hoy en día están los medios de comunicación, las redes sociales, el internet. Yo creo, Pastor Junior, que esto ha afectado un poco la iglesia de hoy. La distracción. La Biblia dice que a medida que el tiempo pasa, la ciencia se aumentará, la maldad será mayor. O sea que en este tiempo es un poco más difícil centrarse uno en las Escrituras por causa de lo que estamos viendo. Quizás puedo destacar eso, que la iglesia primitiva, pues aunque tenían la persecución terrible del imperio romano, pero no tenían tanta distracción. Y yo creo que la persecución y el sufrimiento como que los apegaba más a Cristo. Hoy en día, pues persecución no tenemos. Por ejemplo, por estos lados de acá de Sudamérica, no tenemos persecución que nos estén buscando para matarnos. Entonces, esto es histórico. Siempre que la iglesia o el pueblo de Dios fue perseguido, había avivamiento. Cuando los presionaban, más se multiplicaban, dice la Biblia. Cuando la iglesia menos sufre, más se relajan, menos oran, menos ayunan, menos congregan. La iglesia primitiva tenía que caminar kilómetros y kilómetros para reunirse bajo tierra. Hoy en día tenemos bus, carro, moto, y ni así congregamos en la iglesia. O sea que la iglesia de hoy se ha vuelto un poco, no sé si decir la expresión, pero una especie como de holgazán, algo así, ¿no? Porque no me están persiguiendo, todo está bien. Y creo que esto ha afectado mucho la iglesia de hoy, Pastor Junior, en esa área.
Ahora, algo positivo que quiero hablar. La iglesia de hoy tiene más revelación de Cristo que la iglesia primitiva. Tenemos más revelación de la palabra que lo que ellos tenían. Nosotros tenemos la Biblia completa. Ellos quizás tenían fragmentos. Nosotros hemos visto el cumplimiento de algunas profecías. Tenemos más, porque entre más pasan los años, más conocemos la esencia de las Escrituras. El Señor Jesucristo, allá en Hechos 1, le dice a los discípulos: a ustedes no les es concedido conocer las sazones. Y créanme que esas sazones que ellos querían saber, nosotros las tenemos hoy en día. Así que esa es la ventaja que yo veo, Pastor Junior, que tenemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Cada vez la palabra de Dios como que se nos revela más profundidad. Descansamos mucho en la gracia del Señor. Entonces es una ventaja que tiene la iglesia de hoy, que la iglesia primitiva quizás no la tenía en ese tiempo, quizás por la persecución, que no tenían la libertad de leer. Tener la Biblia en ese tiempo era muerte. Usted lo sabe por la historia, Pastor Junior. Tener un escrito bíblico, eso era una muerte. Por eso, gracias a Dios, que después que se encontraron esos rollos por allá, y logramos obtener nosotros la palabra completa y tener Biblia, hasta 5 Biblias en la casa. Imagínense, qué bendición. Vaya, pregúntele a la iglesia primitiva a ver cuántas Biblias tenían. Solo las predicaciones de los apóstoles, y tenían que memorizarlas. Y lo más terrible es que con tantas Biblias en la casa, hay veces ni la estudiamos, ni la amamos. Entonces, eso es lo que puedo destacar. Podría hablar algunas otras cosas más, Pastor Junior, pero destaco esa negativa y esa positiva. Aprovechando ya la respuesta que has dado a nosotros, en tu opinión, ¿cuál es el gran desafío, el desafío más grande, digamos, para la Iglesia de Cristo del presente siglo? El mayor desafío: sostener los principios bíblicos en una generación perversa e incrédula. Porque predicar la palabra de Dios hace 50 años no era tan difícil como predicarlo ahora, donde las comunidades homosexuales, donde las leyes ya se están acondicionando y contradiciendo las Escrituras. Antiguamente no, antiguamente era más fácil, porque aún la constitución de los países como que acoplaba con las Escrituras. Pero ahora no, ahora en muchos países es prohibido predicar algunos segmentos de la palabra de Dios. Entonces yo creo que el mayor desafío es cómo vamos a hacer para sostener los principios inamovibles de la palabra de Dios en esta generación incrédula, perversa, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno están llamando malo. Para mí, ese es el punto. Has estado en Europa, ¿verdad? ¿Cómo fue esta experiencia? Hasta hablando un poco ya de estas dos últimas respuestas, ya que en algunos lugares de Europa ellos afirman estar viviendo el post-cristianismo. Imagina qué lucha, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu experiencia en Europa. Bueno, para mí la experiencia en Europa fue maravillosa, sobre todo cuando llegué ahí a Roma y pude ver el Coliseo, donde se dice que fueron martirizados algunos cristianos primitivos. Eso se siente algo terrible, hasta te dan ganas de llorar cuando uno llega allí y saber que nuestros hermanos cristianos fueron despedazados por las bestias por amor al Señor Jesucristo. Creo que para mí fue, Pastor Junior, fue una renovación espiritual. Tanto que para ir a Europa, me acuerdo tanto que estaba orando en una noche, y abrí la palabra de Dios para leer un segmento de la Biblia, y no sé si me ha pasado, pero es como que algún versículo resalta, y ese versículo, cuando el Señor le dice al apóstol Pablo: es necesario que vayas a Roma, y ese versículo resaltó esa noche. Yo dije, tan raro, ¿será que me van a invitar a algún país aquí de Sudamérica? Yo ni idea que iba a ir por allá.
Y me acuerdo tanto que fue a la 1 de la mañana y yo le dije a mi esposa, qué raro, ¿será que me van a cambiar? Voy a ir a hacer misiones a otro lugar aquí en Sudamérica. Y a las 7 de la mañana, hora de Colombia, me llama el pastor de Milán, Italia. Y me dice, Pastor José Manuel, estaba buscando, necesitaba que usted viniera urgente para hacer una especie de inauguración ahí en el templo y queremos que usted venga aquí a Italia. Yo dije, no, esto es impresionante. Le dije a mi esposa, vea, aquí está la palabra que el Señor me dio, necesario que vayas a Roma. Y se dio el viaje a ese lugar. Visité Roma, vi cómo las personas viven tan ajenas de las cosas del Señor. Europa es un lugar donde se ignora en el 80% las cosas de Dios. Tienen sus propios ideales y predicar en esos lugares no es fácil, tanto que la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia no son de Europa, son de Perú, Colombia, Chile, argentinos, son pocos los que son de ahí. Podemos ver que a donde empezó el evangelio, que a donde se vio la gloria de Dios, hoy en día solo hay dureza. Entonces para mí fue una experiencia con sentimientos contrarios. Primero porque sentí la presencia de Dios al recordar a nuestros hermanos que fueron martirizados, pero también tristeza al ver cómo la gente es dura al evangelio, cómo las personas creen que el evangelio está pasado de moda, cómo hacen del evangelio una burla. Para ellos el evangelio es simplemente una religión, una creencia mística, y no obedecen a la palabra, obedecen a sus ideales. Has ido, mejor dicho, a la prisión de Pablo, Pastor José Manuel? No alcancé a ir a la prisión de Pablo, pasé cerca de la prisión donde estuvo supuestamente el apóstol Pedro, ahí cerca, pero a la prisión del apóstol Pablo no alcancé a ir. Sí, son experiencias verdaderamente inolvidables. Yo también pude ir al Coliseo y es como usted dijo, uno empieza a llorar en reconocer nuestra bancarrota, ¿verdad? Porque si comparamos nosotros, nuestro nivel de compromiso con Dios, con el compromiso que tenían estos primeros cristianos, llegamos a la conclusión de que, Dios mío, no estamos haciendo casi nada. ¿Alguna otra experiencia que has tenido en otro país que quisiera compartir con nosotros, Pastor José Manuel? Pues a ver, alguna otra experiencia, vámonos hablando más a la parte espiritual, porque para mí Europa, repito, fue una renovación, como que el Señor me dijera, todo lo que estás pasando no es nada lo que pasaron los primeros cristianos. Cuando regresé a Europa, pues ya comencé a ver todo más pequeñito. O sea, ya como que no me importaba si hablaba, si esto pasaba. Me di cuenta que esta gente amaba al Señor con todo su corazón, tanto que las iglesias, una de las iglesias del Apocalipsis, dice que era tan pobre que el Señor tuvo que decirle, pero tú eres rica. O sea, el Imperio Romano los empobreció y fueron perseguidos. Y todo esto, al estar allá en Roma, realmente trajo una renovación. Ahora, en la frontera colombo-venezolana, frontera internacional, hay una experiencia ministerial que me ha servido hasta el día de hoy, de un señor del campo, que él, por un accidente, cuando era niño, él perdió el habla y perdió su audición. Inclusive tenía un hueso salido en la parte de atrás de la nuca, no sé cómo, pero se le veía una protuberancia en la parte de atrás. Y él escuchó el programa de la radio y me acuerdo que fue invitado a una campaña una semana y él llegó el lunes, no hablaba, no escuchaba, pero voy a resaltar algo que hasta el día de hoy me ha dejado una enseñanza tremenda. Me acuerdo que ese primer día él llegó, se sentó, venía del campo porque alguien le dijo que en la iglesia Dios es amor, el Señor hacía milagros. Repito, él no escuchaba ni hablaba.
tanto que en los cultos él se le acercaba a alguien y con señas le pedía que le escribieran lo que se decía en el altar. El lunes no pasó nada. Pastor Junior, este hombre durmió en la puerta, en la parte de afuera de la iglesia. Se quedó el martes, se quedó el miércoles, se quedó el jueves. Si se bañaba en los baños de la iglesia en la mañana. Este hombre no se fue. El viernes se quedó todo el día. Y en la vigilia, me acuerdo tanto, estábamos cantando al Señor. Y un hombre bien humilde, de repente se cayó. El poder de Dios lo tocó. Nadie estaba orando por liberación ni sanidad. Lo llevan al frente y veo que él se levanta y volvió y se cayó. Seguimos cantando. Se levantó. Cuando digo se levantó, es que puso las manos en el piso, se sentó para pararse y volvía y se desmayaba hasta que un momento se paró y le dijo a la persona: lo que pasa es que ya puedo hablar, ya puedo escuchar. Y le dijeron: ¿por qué se desmaya? Lo que pasa es que de la impresión de oír, llevaba tantos años sordo y mudo, más de 30 años sordo y mudo, que de la impresión de escuchar y de hablar, él se desmayaba. Y aprendí la perseverancia, el insistir, como un hombre, un campesino, una persona humilde, no se fue, no se devolvió a su pueblo, que estaba a 10 horas de ahí, hasta que no vio, no sintió el toque del Señor. Para mí esa experiencia me ha enseñado que hay cosas que el problema de los cristianos de hoy, Pastor Junior, es que a todo le llamamos la voluntad de Dios. No, ya que sea lo que Dios quiera, ya está la voluntad de Dios, y como que desfallecemos rápido, como que rápido nos desanimamos, dejamos de pedir, dejamos de perseverar. Y una persona nueva nos enseñó a todos la perseverancia. Ese milagro fue impactante, porque él a muchos les decía que le escribieran. Todos fuimos testigos. Estoy hablando de 300, 400 personas testigos de ese milagro, y cómo él se fue tan feliz para su campo, para su pueblo. Y cuando él llega fue una revolución, porque toda la gente sabía del sordomudo, pero un hombre que perseveró en medio de un clima tan caluroso como es la frontera. Allí él experimentó el poder de Dios, porque aprendió un principio que es perseverancia. Vamos a hacer una breve pausa para algunos avisos importantes de la obra de Dios. Ya regresamos con todos ustedes, amigos internautas. Estamos entrevistando el pastor José Manuel Jaimes desde Bogotá, Colombia. Cumple tu misión, comparte la transmisión, no te vayas. Ya regresamos. Estás acompañando el programa Compartiendo Vida. Ya regresamos. Continuamos con el programa Compartiendo Vida. Muy bien, queridos amigos internautas, hermanos oyentes, ya regresamos. Estamos en nuestra entrevista, el programa de entrevistas Compartiendo Vida. El objetivo de este programa es la edificación de nuestra vida espiritual a través de aprender de las muchas experiencias espirituales que nuestro invitado ha tenido en el desarrollo de su ministerio personal. Hoy estamos entrevistando al pastor José Manuel Jaimes Torras. Así es, pastor responsable nacional por Colombia. Pastor José Manuel, bueno, viendo las señales todas que estamos viendo acontecer, la pandemia, lluvia, nube de lagostas, muertes, el avance de los acuerdos de paz de Israel y tantos otras señales. Aunque la Biblia dice en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, todos sabemos de esto, pero ¿crees que sea posible que pertenezcamos a la generación del arrebatamiento viendo todo este contexto, Pastor José Manuel? Bien,
en lo largo de la historia, Pastor Junior, siempre hemos visto estos acontecimientos. Claro que ahora con mayor intensidad, pero siempre ha habido hambres, siempre han habido terremotos, pestes, han habido pestes que se han cobrado millones de personas. Todos estos acontecimientos actuales, repito, desde mucho tiempo atrás, siempre se han presentado a lo largo de la historia. Con la diferencia que hoy en día, pues, es más fuerte, calentamiento global, más fuerte. Inclusive, hace poco dijeron que los huracanes son más intensos, más poderosos y que pueden hacer más daño que años atrás. Más en mi concepto personal, Pastor Junior, puede que sí, puede que no. Mateo 24 es más un capítulo entregado para el pueblo de Israel. Para mí no habla sobre arrebatamiento, no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Para el arrebatamiento en sí no hay una señal explícita. Lo que la Biblia habla de señal, habla de la segunda venida, que es Mateo 24. Ahí sí, de la segunda venida habrá señal terrible. Pero para el arrebatamiento, tanto así que el apóstol Pablo, cuando escribió en Primera de Tesalonicenses 4:13, habló del arrebatamiento que él estaba esperando. Imagínense, estamos hablando de más de 2000 años. Él esperaba el arrebatamiento, o sea que el arrebatamiento es inminente. Esa es la palabra, es inminente. Es más, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos míos, ya es el último tiempo. Imagínense, Juan pensaba que ya era el último tiempo. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces los apóstoles tenían esa idea de que ya estaban en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y vivían siempre preparados. Yo creo que la iglesia debe estar preparada, sea que estemos en la generación del arrebatamiento o no. Tenemos que vivirlo como si fuera hoy. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana como si hoy viniera el Señor. Decir que somos la generación del arrebatamiento es quizás entrar en especulación, entrar en un campo donde muchos han fallado, porque muchos han dado fechas que Cristo ya viene, que ya es el Señor, que la pandemia es la última señal. Y muchos han especulado que ya Cristo viene. Y yo creo que Cristo puede venir hoy, o mañana, o de aquí a 100 años. Repito, para el arrebatamiento, Pastor Junior, no hay una señal explícita. Simplemente el apóstol Pablo nos dio ese misterio, que será en un abrir y cerrar de ojos. Será la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no hay una señal explícita. Así que yo le diría a la iglesia que estén preparados. Ahora, ¿por qué creo que estamos pronto? Porque todo lo que habla Mateo 24 acerca de la segunda venida, porque son dos cosas diferentes. El arrebatamiento es una, Cristo viene hasta las nubes. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo pone sus pies aquí en el monte de los Olivos, y donde se ve toda clase de señales. Ahora, si se está intensificando las señales, quiere decir que está pronto ya la segunda venida. Quiere decir que quizás puede estar el arrebatamiento a las puertas. Podemos quizás decir que podemos ser de la generación del arrebatamiento. Quizás por eso, porque se han intensificado las señales. Pero repito, no hay una señal explícita que uno diga, bueno, ya Cristo puede venir hoy. No lo hay, es inminente. Vuelvo a repetir, los apóstoles esperaban el arrebatamiento. Murieron, el Señor aún no ha venido. Yo creo que la iglesia debe vivir su vida cristiana como si hoy fuera el rapto de la iglesia. Después de ver a Cristo allá en el cielo, por supuesto, este será el primero que queremos ver. Y creo que usted supuestamente querrá ver su papá también, ¿verdad? El pastor Manuel. Pero
¿qué personaje bíblico le gustaría ver allá en el cielo, así, de primera? ¿Cuál sería? ¿Quién sería? Yo sin dudar, Abraham. Abraham para mí es un símbolo, bueno, la misma palabra lo destaca como el padre de la fe, porque fue un hombre que nos inspira a nosotros como iglesia. Abraham vivió sin ley. Abraham creyó sin ver. Y para mí es una inspiración. Abraham es una inspiración para vivir el tiempo de la gracia. Abraham diezmó sin ley. Abraham creyó a Dios. Imagínense, el Señor le dice, dame tu único hijo, llévalo allá a Moriat y entrégamelo. ¿Quién de nosotros haría eso? Para mí es un heraldo. Abraham es un ícono. Y después de conocer a mi Señor Jesucristo cara a cara y como usted dice, ¿quién no quiere ver a su familia? Para mí Abraham es un ícono de la fe que nos enseña a creerle a Dios, caminar por fe, hacer cualquier cosa creyéndole al Señor que Él es poderoso para bendecirnos, para levantarnos de cualquier situación. Entonces, para mí, Abraham. Pastor José Manuel, estamos viendo el crecimiento de la cristofobia, ¿verdad? O sea, esta fobia contra los cristianos. También vemos el crecimiento del Islam, vemos el crecimiento de otras religiones, pero quisiera destacar esta cristofobia. O sea, en Chile se quemaron ahora algunas iglesias católicas, en algunos países de Europa también están persiguiendo a los cristianos. En Estados Unidos hay ya agresiones de movimientos de izquierda, movimientos socialistas a cristianos. En Estados Unidos, en California, durante la pandemia, han permitido la apertura de casas nocturnas, casas de prostitución, pero siguen, digamos, prohibiendo las iglesias cristianas de abrirse. O sea, hay un crecimiento, hay ya una cristofobia muy visible. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es de derecha, en su discurso en la ONU, habló sobre esto, incluso sobre la creciente cristofobia, o sea, la fobia a nosotros los cristianos. ¿Usted percibe esto también? Es más, en Colombia se ve esto, o ahí en Colombia, por ser un país quizá un poco más evangelizado, las iglesias cristianas en Colombia hoy día son muy fuertes, ¿verdad? Tienen movimientos cristianos ahí realmente que están influyendo en todo el mundo, movimientos grandes evangélicos. Pero ¿percibes la cristofobia en Colombia o a nivel mundial, ya que sé que eres una persona que está siempre antenado, ¿verdad?, buscando informaciones? ¿Qué tienes a decir sobre esto, Pastor José Manuel? Bueno, Pastor Junior, yo creo que es el sistema, el nuevo orden mundial. Es más, el sistema del anticristo viene desde la época de los apóstoles. Anticristo, muchos creen que para ver el anticristo tenemos que ver una persona. Será una persona, pero el sistema del anticristo ya viene de mucho tiempo atrás. Como su nombre lo dice, anticristo. Pero hoy en día, está más intensificado ese sistema. Es un sistema antisemita, todo lo que sea en contra de Israel, por ejemplo el Islam, esta religión que se levantó en el siglo VII después de Cristo, completamente en contra de Israel, los países musulmanes que siempre quieren ver destruido la nación de Israel. Y como un gran hombre de Dios lo decía, el hecho de que odien a Israel es porque de ahí nació el Salvador, de ahí nació el libertador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay fobia por los cristianos? Simplemente por la predicación del Evangelio que mantiene esos principios,
esos principios tan fundamentales para la familia, principios fundamentales que si uno los inculca hoy en día en alguna institución, es una ofensa, porque hoy en día hay corrupción en el gobierno, trampa. Hoy en día no es malo tener 2, 3 mujeres, una bigamia. Entonces la palabra de Dios va en contra de todas estas cosas. Y con razón la fobia, porque la iglesia del Señor no va a cambiar su mensaje. La iglesia del Señor no cambia el mensaje. Eso es, somos como una piedra en el zapato, pastor. Aquí en Colombia, por más que aquí haya democracia, gobierno democrático, aquí usted puede notar, aquí en Colombia, en algunos sectores, la rabia, puedo decirlo así, rabia, fobia por las iglesias cristianas. Sí. Y en algunos sectores de Colombia, sobre todo en las partes rurales, han habido muertes, han amenazado pastores, han matado pastores por predicar el evangelio. Ustedes saben que para nadie es un secreto que Colombia es un país donde hay mucha droga, muchos jóvenes han caído en la droga, y aquí es la zona de la coca. Y ustedes saben que la palabra de Dios va en contra de todas esas cosas. Entonces una iglesia en una zona de esas es una piedra del zapato, en el zapato de cualquier persona que quiera propagar la droga, que quiera propagar esos alucinógenos. Entonces somos amenazados por predicar el evangelio de Cristo. Y repito, y esto se va a propagar más, Pastor Junior, se va a propagar más la fobia, como usted decía, la rabia contra la iglesia del Señor, que siempre la iglesia del Señor, porque le cuento algo, Pastor Junior, aprovecho para decirlo, hace unos días, la iglesia metodista colombiana, ustedes saben que la iglesia metodista inicialmente, después de la reforma, fue prácticamente fundada por Juan Wesley, un gran hombre de Dios que predicó el evangelio con poder. Y ahora la iglesia metodista ya dio lugar a un pastor homosexual, y en sus credos dicen que todos somos hijos de Dios y que podemos adaptar el evangelio a la situación actual. Y eso salió aquí en noticieros y están diciendo, si ve que la iglesia cristiana se puede adaptar a lo moderno. Entonces, cuando hablo de la iglesia de Dios, es aquella que mantiene los principios de la palabra, y sabemos que no somos homofóbicos, pero la Biblia es explícita cuando habla en contra del homosexualismo. La Biblia es explícita, llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Entonces, creo que más adelante vamos a tener problemas por eso. Quizás muchos iremos a la cárcel, quizás las iglesias serán selladas, porque se están cocinando. Esto lo sé por fuentes muy importantes. Se están cocinando leyes en el gobierno, en el Congreso de la República, leyes que quieren obligar a los pastores a casar personas del mismo sexo. Y aquí en Colombia ya empezó eso. Un juez que no quiso casar a una persona así está siendo completamente apedreado por los medios de comunicación y por la sociedad, porque él es cristiano y dice, yo no puedo romper mis principios. Y eso ha generado rabia, ha generado que varias iglesias sean apedreadas y las puertas las vuelven completamente chatarra por causa de que mantenemos los principios de la palabra de Dios. Y es importante, Pastor José Manuel, dentro del contexto de tu respuesta, incluso hablar sobre esta cuestión de nuestra posición con relación al homosexualismo. Es importante que las personas que tienen esta tendencia homosexual sepan que son aceptas en nuestra iglesia. Totalmente. ¿Qué quiero decir con tendencia? Nosotros todos sabemos que después del pecado original, después del pecado de Adán y Eva, el hombre tuvo su personalidad malograda, o sea, el carácter del hombre, el hombre pasó a ser malo, ¿verdad? La naturaleza del hombre pasó a ser caída y las personas empezaron a tener inclinaciones.
los judíos llaman esto de Yetzer Hará, Yetzer Hatov. El Yetzer Hará es la inclinación hacia el mal. Hay personas que tienen una inclinación para la mentira, hay personas que tienen inclinación para el robo, hay personas que tienen inclinación para la violencia, hay personas que tienen una inclinación para el pecado del homosexualismo. Y es una lucha diaria de esta persona contra esta inclinación que es del mismo diablo, o sea, es algo que se origina por el diablo. Y hay personas luchando contra esto con todas las fuerzas. Estas personas nosotros amamos y queremos ellas y estamos aquí para luchar con ellas. Y es lo que Pablo dice allá en Gálatas 5, la guerra de la carne contra el espíritu dentro de este contexto. Pero estos no son practicantes del homosexualismo, son personas que luchan contra esta tendencia carnal. Estas personas son muy bien recibidas, estamos aquí para orar con ustedes, estamos aquí para abrazarles, ¿verdad, Pastor José Manuel? No queremos, no es una fobia. Ahora, lo que nosotros abominamos no es que nosotros, la Biblia abomina, es la conducta homosexual, es el que practique el homosexualismo. Esto no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Y los practicantes también les decimos que se arrepientan y vuelvan a Cristo y acepten a Cristo y permitan que la gracia del Señor adentre a sus corazones para que ellos puedan disfrutar de la transformación, ya que conocemos muchos casos de personas que eran homosexuales, que practicaban el homosexualismo, pero tuvieron un encuentro con Dios y hoy son hombres de Dios, hasta predicadores de la palabra, personas que tienen sus familias. Entonces es bueno que se haga esta distinción, ¿verdad? O sea, hay personas que están luchando contra este pecado, esta abominación delante del Señor. Y estas personas que están luchando y que quieren hacer la cosa correcta, no piensen ustedes que nosotros les rechazamos y estamos aquí para echarles piedra. No, estamos diciendo que estamos con ustedes en esta batalla para que ustedes sigan venciendo esta inclinación, esta cosa de la naturaleza caída del hombre. Que estamos aquí para orar, ayunar por ustedes y el Señor Dios les va a dar fuerzas y ustedes van a vencer en el nombre de Jesús. Es importante que se diga, Pastor José Manuel, porque los medios de forma cobarde, ellos ponen la iglesia como que si nosotros tuviéramos una fobia, ¿verdad?, en contra de esto. No, lo que nosotros abominamos, porque la Biblia abomina, es el homosexualismo, la conducta homosexual. Ahora, los que están luchando contra esto, ustedes son muy bien recibidos en nuestras iglesias y el mismo Dios les dará fuerza para vencer esto, ¿verdad, Pastor José Manuel? Exactamente, lo decía hace un momento, no somos homofóbicos. Inclusive aquí en Colombia hay muchas personas así que vienen a nuestros cultos, reconocen que están mal y están en ese camino de la perfección. Muchos de ellos han salido de esa situación. O sea, no los despreciamos, los saludamos, les aconsejamos. En ningún momento hay rechazo de la iglesia. Pero aclaro, en la parte del liderazgo, tanto pastoral como ministerio de alabanza, no se permite liderar a una persona así, porque aún está en proceso de ser transformado en esa área. Lo que está sucediendo, Pastor Junior, es que las iglesias que se han salido de la palabra de Dios están permitiendo liderar personas con este problema, saliéndose completamente de la escritura de la palabra de Dios. Entonces, es importante aclarar, repito, porque los medios de comunicación distorsionan, hay veces las palabras de los pastores cuando hablamos, sobre todo en este caso del homosexualismo, que es un caso muy delicado hoy en día hablarlo en cualquier país. Pero repito, les amamos, estamos dispuestos a apoyarles, a predicarles la verdad. No tienen ingreso prohibido, al contrario, la iglesia es el hospital, la clínica del alma, donde cuando usted reconoce que algo está mal, viene el Señor y le sana, y le corrige, y le limpia, y le hace una nueva criatura. Así es, así es. Pero como bien ha dicho el Pastor José Manuel,
Jamás podemos permitir que una persona que practique el homosexualismo esté ahí como un pastor, como un dirigente de iglesia, como desafortunadamente algunas iglesias dichas cristianas están haciendo, y esto es verdaderamente el avance, ¿verdad? Son espíritus precursores del anticristo, Pastor José Manuel, que están viniendo a establecer el caos para que cuando se manifieste el inicuo, las cosas estén ya en un grado de degeneración, un grado de caos así absoluto, que el Señor reprenda el diablo. Pastor José Manuel, quisiera que nos comparta un sueño ministerial. ¿Qué sueño tienes? Un sueño ministerial, algo que quisieras ver acontecer, un sueño. Comparta con nosotros. Bien, yo sé que en algunos lugares lo hay, pero sí me gustaría, mi sueño ministerial es pastorear muchas familias. El problema hoy en las iglesias, Pastor Junior, no sé si pasa en Perú, pero aquí en Colombia y en muchos lugares donde he ido, es que hay veces viene solo el papá o solo la mamá, hay veces solo viene el muchacho, y el otro tiene su propia religión, el otro no cree, familias disfuncionales, hablándolo en el contexto espiritual. Mi sueño es tener y pastorear y enseñar familias, porque creo que ahí está la base, o una de las bases, que es tener familias enteras, estudiando la palabra, congregando, unidos en oración. Y para eso creo que tenemos que direccionar los mensajes a la familia. El problema de iglesias evangelísticas como la nuestra, hay veces descuidamos esa parte tan importante. ¿Por qué? Porque vienen enfermos, vienen personas oprimidas y vamos siempre, hay veces por el canal de liberación, de sanidad. Pero mi sueño es ese, Pastor Junior, tener familias enteras, ver esas familias que entran de la mano con sus hijos y todos sentados, y ver cantidad, familias unidas, escuchando, adorando, alabando a Dios. Un ministerio familiar, Pastor Junior. Y generaciones, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Después llegan los hijos, los nietos, los bisnietos y todos. Esto es maravilloso, Pastor Junior. Sí, es maravilloso. Pero gracias a Dios que ya estamos en camino de esta realidad. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, porque la Iglesia de Zamora está tomando un giro espectacular. Espectacular, porque la palabra es como que nuestra bandera hoy en día, ¿no? No solamente la iglesia de los milagros, sino la iglesia de la palabra. La palabra es la que hace eso, Pastor Junior, es la que junta a la familia, es la que corrige el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos. Y creo que ese sueño lo vamos a ver cumplido muy pronto. Gloria a Dios. Has hablado de muchas experiencias hasta ahora, pero comparta con nosotros la experiencia más marcante de su vida. ¿Hay alguna que puedas destacar o todas tuvieron su importancia en su momento? ¿Qué puedes decir sobre esto? En lo concerniente a lo ministerial, hay una que marcó. Cuando el Señor me llama, yo tenía 16 años, Pastor Junior. Yo fui llamado al ministerio las 24 horas a los 16 años. Me acuerdo tanto que llamaron de la capital que necesitaban un obrero para apoyar en una iglesia. Entonces el pastor habla con mi padre y le dice: tu hijo es menor de edad, ¿tú le permites ir a la capital? Créame que cualquier padre no se deshace de un hijo a esa edad. Pero mi papá me dijo algo: desde que naciste, yo te ofrecí al Señor, tú le perteneces al Señor. Ahora, ¿cuál fue la experiencia fuerte? Que me acuerdo ese día, alisté mi maleta, saber que tenía que dejar mi madre, mi padre, mis hermanos, mi cultura en cuestión de ciudad, unos amigos. Para mí eso fue marcante, saber
que subí a ese bus y me acuerdo que toda la juventud de la iglesia fueron hasta el terminal de transporte a despedirme y todos lloraban y yo fui llorando todo el transcurso del viaje, que son más o menos 10 horas de mi ciudad a la capital, y lloraba y con esas ganas de apenas llegar de volverme. Era un muchacho de 16 años. Y llegar y extrañar mi familia, eso para mí me marcó terriblemente, porque 16 años y saber que el Señor me llama a tan temprana edad y hubieron tantas cosas para poderme devolver. Fui tentado a devolverme muchas veces, pero el Señor estaba ahí dándome fuerzas, como mostrándome lo que tenía para mí. Para mí eso fue muy, muy, muy fuerte, Pastor Junior, porque fue una decisión no solamente mía, sino de mis padres, soltarme a tan temprana edad para hacer la obra del Señor. Le propongo un ejercicio de imaginación. Si el Señor Jesús nos vuelve pronto y nosotros pudiéramos ver el futuro, digamos que pudiéramos ver, en tu opinión, ¿cómo estaría la Iglesia de Cristo de aquí a 30 años? Yo veo la iglesia con muchas limitaciones. Yo veo la iglesia con muchas limitaciones. Va a ser una iglesia que nos vamos a tener que acondicionar, no al mundo, no a hacer lo que el mundo quiere, pero sí acondicionarnos. Por ejemplo, un vivo ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día, por causa de la pandemia, que la distancia, que los horarios de culto, nos han restringido en algunas cosas. Gracias a Dios que no en los fundamentos. Por el momento no nos han restringido ni han tocado nuestros fundamentos, pero sí, por ejemplo, la realización de los cultos, los horarios, la administración. Imagínese, y usted me está hablando de 30 años, adelante. Si ahorita ya estamos viendo restricciones por causa de una pandemia, pero ahora imaginemos 30 años. Permítame cortar aquí, disculpe por esto, pero en algunos lugares hubo restricción, porque por ejemplo, aquí en Perú, por ejemplo, el gobierno sugiere que no se cante. Imagina, esto es una actitud ya de están tocando en la liturgia del culto, o sea, de forma, están tocando la digamos, velada, ¿verdad? Eso es grave. No cantar a Dios en el culto es como un almuerzo aquí sin sopa, por ejemplo. Es algo, la alabanza es, como dijo David, y es la que me lleva a su presencia. Entonces, imagina si ahora que usted me dice eso que está pasando allá en el Perú, de aquí a 30 años, ¿qué otras prohibiciones no habrán? Entonces la iglesia tiene que estar, si el Señor aún no ha venido, no sé, pero tenemos que pensar, y la iglesia, quienes estén en ese tiempo, si estamos vivos, tenemos que tratar de reinventarnos, no la Biblia, sino yo creo que como la iglesia primitiva, yo creo que va a tocar volver como la iglesia primitiva, que cantaban y adoraban a Dios escondidos por allá dentro de las cavernas, cuevas, para poder adorar al Señor. Sí, imagino también lo mismo, Pastor Manuel. Pastor, llegó el momento del cuadro de preguntas rápidas. Llámase Compartir al Toque. Compartiendo al Toque. En este espacio, nuestro invitado responderá preguntas de forma rápida y objetiva. Un versículo de la palabra de Dios. Son muchos, pero para mí el Salmo capítulo 8, en el verso 4, donde dice David dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en el verso 3, o sea, ese es el contexto, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre? Entonces cuando yo veo ese versículo, yo miro para el cielo, yo digo, Dios mío, tu misericordia es grande, no soy nada, dependo de ti, como que me trae una paz, sabiendo que hay tanta cosa grande en el universo y que Dios nos escogió, no somos nada, pero en su misericordia
Él nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, para mí ese versículo es un heraldo. Un libro de la Biblia. Romanos. Para mí el libro de Romanos. Un libro en general. Un libro en general, me gusta este libro de Pastor David Wilkerson, Exhortación a la Iglesia. Tu color favorito, El azul, prato preferido, el pescado. un lugar favorito que has estado, Roma, un lugar que quisieras conocer, Israel, un personaje bíblico. Bueno, creo que lo dije hace un momento, ¿no? Abraham o el apóstol Pablo, si es Tu otra. pasatiempo favorito, Me gusta ver mucho video sobre historia. día inolvidable. Yo creo que son muchos marcantes, pero para mí el día que recibí el bautismo con el Espíritu Santo fue impresionante. A continuación, tendremos un consejo de nuestro invitado. Pastor José Manuel, un consejo a todos nuestros internautas, a nuestros amigos que hasta ahora nos acompañaron en este programa de entrevistas Compartiendo Vida. Un consejo. Mi consejo para la iglesia donde voy es: insiste un poco más. Para mí esa frase me ha ayudado mucho. Insistir. La Biblia habla de que el que persevera alcanza. Insiste, hay cosas que no se van a lograr de una vez, pero con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice y habla de la longanimidad. Y hay veces como que ignoramos esa palabra, longanimidad. Pero, ¿qué significa eso? Longa de largo, de tiempo. Animidad de ánimo. Cuando tomamos longanimidad para nosotros es que a pesar de que algo dure, vamos a estar animados. Siempre pidamos a Dios longanimidad. Señor, dame longanimidad para mantener mi ánimo mientras tu bendición llega. Ese es mi consejo. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Una vez más queremos agradecerte, Pastor José Manuel, por compartir un poco de su vida, sus experiencias con nosotros. Estoy seguro de que todos los que están acompañando esta entrevista y a los que después, por supuesto, verán, ya que quedará postada la entrevista, serán tremendamente edificados por el Señor. Pastor José Manuel, sus palabras finales. Bueno, Pastor, muchas gracias por tenerme en cuenta. Para mí es una alegría poder transmitir mis experiencias, mis opiniones, saber que las experiencias que se viven son maravillosas, que han marcado mi vida y han traído cambios muy positivos. No quiere decir que todo lo que diga deba tener la razón, pero todo lo que he dicho es basado en las experiencias que he vivido, no que la he leído, sino que lo he vivido. Mi consejo es descansen en la gracia de Dios. Descansen, mis palabras finales es: descansen en la justicia de Cristo. Descansemos en lo que el Señor hizo en la cruz y apropiémonos de eso. Y yo creo que seguiremos adelante con el poder de la gracia de Dios. Ok, muchas gracias, Pastor José Manuel. Queridos internautas, queridos oyentes, este fue su programa de entrevistas Compartiendo Vida. Si el Señor Dios nos diere vida, salud y fuerzas, próxima semana regresamos con otra entrevista. No pierda, pase la voz, divulgue esta programación para que más personas puedan ser edificadas a través de este programa. Yo soy su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Jamás se olvide y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Manuel, gracias. Hemos presentado el programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Esperamos que haya sido impactado por Dios con las experiencias compartidas. Divulgue el programa y nuestro bondadoso Dios te recompensará. Una realización de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Más que una iglesia, somos una familia.